¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a iniciar con nuestras clases de literatura, ¿ya? Especialmente de la literatura peruana, ¿ya? En esta oportunidad les voy a hablar de una corriente literaria llamada el costumbrismo, que se ubica eh, a inicios de la República. Ya estamos hablando en los años 1821, cuando se proclama la independencia del Perú, ¿ya? Ahora, cuando empieza la vida republicana, empieza mm, tiene un comienzo muy difícil, ¿ya? Primero porque las instituciones estatales estaban deterioradas, ¿no? La colonia había prácticamente destrozado las instituciones peruanas. Aparte de ello, que ese sueño que se tenía de independencia, de libertad, solamente era una utopía, una fantasía, ¿ya? Porque la realidad era otra, ¿no? La realidad era otra, la ambición tanto de los caudillos, de los políticos y de los militares simplemente era obtener las mayores ganancias de esta nueva situación republicana. Entonces, había mucha inestabilidad, ¿no? El pueblo desconfiaba mucho, ¿no? Eh, Rechazaba todo tipo de decisión o actividades que vengan de los políticos, ¿ya? En ese marco, ¿no? Los literatos comienzan a optar por una u otra posición. Algunos literatos defendían la nueva naciente república, pero otros no, otros la rechazaban, querían seguir con la etapa anterior, defendían la colonia. Entonces era una etapa muy complicada, muy complicada, ¿ya? Eh, Ahora, este costumbrismo en el Perú, ¿no?, tuvo algunas características. Por ejemplo, apego a la realidad inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque la base literaria básicamente era la realidad, ¿no? La problemática, ¿no? Las costumbres. Tendencia satírica porque básicamente eh, tenía un matiz de burla, ¿no? Los literatos de ese momento se burlaban de las costumbres, de las decisiones políticas, entre otros. Un tono realista y panfletario, claro, ¿no? Como les decía, ¿no? Los literatos básicamente tenían como base la realidad. Observación enjuiciadora, claro. Enjuiciaban, criticaban desde una actitud moralizante, buscaban enseñar, buscaban dar una lección de vida, ¿ya? Se muestran costumbres preferentemente de la ciudad y estuvo su medio de expresión en el teatro y el periodismo, ¿ya? Acá hay un mapa conceptual, ¿no? Ahí les voy a un poquito para este graficar lo que fue el costumbrismo en el Perú. Bueno, el costumbrismo básicamente como corriente, ¿ya? Fue básicamente un movimiento pictórico. Cuando dice pictórico, básicamente que describía y también criticaba las costumbres de la época, ¿ya? Básicamente influye en la novela para expresar los usos y las costumbres. Ahora, ¿qué características tuvo? ¿Ya? Por ejemplo, describe los usos, las costumbres, los personajes y los modos de vida de la época. También va a retratar, dice, retrata las costumbres sin dar una opinión. Ahora, en el Perú, el costumbrismo, acuérdense que el costumbrismo nace en España, ¿ya? En el Perú llega entre los años 1830 y 1850, ¿ya? Procedente de España, ¿ya? Eh, si queremos ponerle un tiempo, más o menos, ¿no? Desde la batalla de Ayacucho hasta la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Resultó de la búsqueda de la expresión nacional. Buscaron una identidad nacional. Ahora, en el Perú tuvo varios representantes.
pero dos fueron, digamos, los más resaltantes. En todo caso, fueron representantes o sus opiniones o sus estilos fueron muy contradictorios y antagónicos. Por un lado, tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que escribió Un viaje o fruto de la educación. Y por el otro lado, tenemos a Manuel Asensio Segura, que escribió El sargento Canuto y Ñacatita. Ahora, bueno, acá tenemos algunos representantes, como les mencioné, ¿ya? También están incluidos Narciso Arestegui, Manuel Atanasio y Pedro Paz Soldán. Ahora, el criollismo tuvo dos vertientes, ¿ya? Por un lado, el anticriollismo y por el otro lado, el criollismo. Bueno, el anticriollismo básicamente eh, fue una corriente conservadora que defendía el absolutismo, ¿ya? Eh, la cual prefiere lo hispano o lo europeo, ¿ya? Ahora, su lenguaje dice que fue castizo, casto puro y el estilo clásico. Manifiesta la incomprensión por la naciente democracia, desprecio por lo criollo y lo popular. Y su representante es Felipe Pardo y Aliaga. Y la otra vertiente es el criollismo. Bueno, el criollismo fue una corriente que encarnó el liberalismo, lo nuevo, y la igualdad ante la ley, ¿ya? El gusto por lo popular y los cuadros tipos de la sociedad. Ahora, eh, su máximo representante fue Manuel Asensio Segura. Entonces estas dos vertientes, como pueden darse cuenta, son antagónicas, son contradictorias. Por un lado, el anticriollismo, que defendía lo absoluto, fue una corriente conservadora, defendía la colonia, quería regresar al pasado, estaba en contra de la naciente república, ¿ya? Y por el otro lado, el criollismo. Bueno, el criollismo más una corriente liberal, popular, ¿ya? Eh, que defendía la república naciente. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una fotografía de Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? El anticriollista Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? Ahora, Felipe Pardo y Aliaga, siendo una pequeña biografía, una breve biografía, ¿ya? Felipe Pardo y Aliaga nace en Lima en el año 1806, ¿ya? Eh, Sus padres fueron don Manuel Pardo Rivadeneira y su mamá fue doña Mariana Aliaga, ¿ya? Básicamente, Felipe Pardo y Aliaga fue de origen noble y aristocrático. Luego viaja a España en el año 1821. ¿Ya? Ahí es donde él recibe una educación esmerada y muy refinada. Este escritor, este literato, ¿ya? Colabora, por ejemplo, con el diario Mercurio Peruano y también con el diario El Conciliador. Y funda uno de los periódicos llamados El Espejo de mi Tierra. Aquí está, El Espejo de mi Tierra, ¿ya? Aquí es donde se va a publicar uno de sus artículos periodísticos más conocidos, ¿ya? Que es Un viaje. Ya le voy a hablar más adelante de esa obra, ¿ya? Bueno, bueno, siempre estuvo en oposición a las ideas de su compañero Manuel Asensio Segura, ¿ya? Y en el año 1850, amenazado por sus males, la parálisis y ceguera, se retira de la vida privada hasta su deceso en el año 1868. Ahora, ¿por qué es importante este escritor? ¿Por qué es importante? Primero, para la literatura peruana, ¿por qué es importante? Primero, fue uno de los más grandes cultores del costumbrismo peruano. Estupendo autor de letrillas y poesía satírica.
Fue precursor del teatro peruano y se le conoce con el apodo, el sobrenombre de El Señor de la Sátira. Ahora, este escritor, este escritor eh, tuvo una actividad literaria más o menos vasta, amplia. Por ejemplo, él escribió poesías, para mencionar alguna de ellas, ¿ya? Eh, Qué guapo chico, ¿no? El ministro y el aspirante, La jeta del guerrero, entre otras poesías más. También escribió obras teatrales, por ejemplo, comedias como Fruto de la Educación. Básicamente en esta obra teatral, Fruto de la Educación, se critica lo que es el baile de la zamacueca. Es un baile, ¿no? Popular. No se critica ahí en esta obra. También otra obra teatral, otra comedia, Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho. Y Una huérfana en Chorrillos. ¿Ya? Y también escribió artículos periodísticos. Por ejemplo, Un viaje. Esta obra, Un viaje, este artículo, fue publicado justamente en la obra El espejo de mi tierra. También otros artículos periodísticos como Carnaval de Lima o El paseo de Amancaes. ¿Ya? Ahora, esta obra Un viaje, ya, antes de ir al argumento, pertenece al género narrativo, especie de artículo de costumbres, y fue publicado en el 16 de septiembre de 1840 en el periódico El espejo de mi tierra. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a leer el argumento de la obra Un viaje del escritor Felipe Pardo y Aliaga. Bueno, aquí el personaje principal es Don Gregorio, ¿ya? Un hombre de 52 años de edad, que cuando nació le llamaron Niño Goyito y con ese apodo se quedó, ¿ya? Hasta ser un hombre adulto. Básicamente el niño Goyito o Don Gregorio se caracteriza por ser engreído, ¿no? Irresoluto, no toma decisiones rápidas, ¿ya? Y pertenece a la aristocracia, ¿ya? El niño Goyito, hombre que encarna al tipo engreído del engreimiento criollo, tiene 52 años y durante 3 años se ha ido recibiendo cartas desde Chile en que le avisan que es forzosa su presencia en este país para resolver un asunto de negocios. Esto le preocupa, pues no se decide a viajar por temor. Tras consultar con su confesor, su médico y sus amigos, el asunto se concluye. El niño Goyito se va a Chile. La noticia motivó a que se hagan durante 6 meses los preparativos. eh, Ni la expedición de Bonaparte a Egipto tuvo más preparativos. Bueno, el día de la partida marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva entre sollozos, entre llantos y abrazos. Este viaje significó un acontecimiento notable en la familia, la cual servía además para situar hechos, antes del viaje o después del viaje. Finalmente el autor da a conocer su partida a España. Bueno, en esta obra el escritor Felipe Pardo y Aliaga lo que critica básicamente es el engreimiento criollo, la falta de toma de decisiones rápidas, ¿no? Y aparte, haciendo un análisis, el niño Goyito, ¿cómo es posible llamar a una persona de 52 años niño Goyito? Entonces, eh, aquí critica básicamente la inmadurez, ¿no? De los criollos, ¿ya? Bueno, ahora, vamos a ver esta escritora ahora, también, este es el representante del criollismo,
Manuel Asensio Segura. Bueno, Manuel Asensio Segura, hijo de un militar del ejército español, ingresó al ejército realista como cadete, ¿ya? En 1824 y siguió en la milicia hasta 1841. Fundó La Bolsa, diario en que publicó numerosos artículos de costumbres. También desempeñó diversos cargos públicos, después de fundar el diario satírico El Moscón. Trabajaba en sus comedias, género en el que sobresalió. ¿Por qué es importante? Primero porque es considerado el padre del teatro nacional, ¿no? Y es el primer autor teatral peruano que logra producir una obra copiosa e influyente sobre el público. Acá hay algunas de sus obras, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí Ñacatita, ¿ya? La obra Ñacatita, ¿ya? El Sargento Canuto, ¿ya? El Santo de Panchita en colaboración con Ricardo Palma, Las Tres Viudas y Me Voy al Callao, que es un artículo de costumbres. Eh, Vamos con la obra Ñacatita, que es la obra más conocida, ya más popular del escritor. ¿Ya? Eh, bueno, con sus personajes. Vamos con sus personajes, antes de ir al argumento. Bueno, tenemos a Ñacatita, que básicamente es una anciana entrometida e hipócrita. Doña Rufina, madre de Juliana, que desea casar a su hija con Alejo, un viejo. Don Jesús, padre de Juliana, que desea casar a su hija con Manuel. Juliana, joven que ama a Manuel. Manuel, joven enamorado de Juliana. Y Don Alejo, hombre maduro de apariencia aristocrática que pretende a Juliana. ¿Okay? En esta obra básicamente se va a criticar la conducta, ¿no? de algunas personas. Lo que se va a criticar aquí es el chisme, ¿ya? Y también el matrimonio por conveniencia, que era bastante popular en aquella época, ¿ya? Los padres elegían al pretendiente, no importa que sea muy mayor, ya lo importante es que tenga una buena posición económica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se critica en esta obra. ¿Ya? A ver, vamos con el argumento. Dice, es una comedia de costumbres compuestas en verso y divide en 4 actos que constituye una crítica a los matrimonios convenidos, así como la chismosería y la alcahuetería encarnada en Ñacatí. Don Alejo y doña Rufina discuten sobre el futuro matrimonial de Juliana, la hija de ambos. El primero pretende casarlo con don Alejo, hombre adinerado y mucho mayor que ella. En este tramo interviene Ñacatita, una vieja criolla surcidora de voluntades al mejor postor, y que en esta ocasión no logra sus objetivos. Por otro lado, don Alejo es un viejo verde, que antes de lograr su nueva conquista es descubierto por don Juan, un viejo amigo de la familia, quien trae una misiva de su esposa olvidada. Finalmente llega a la felicidad para la joven pareja, Juliana y Manuel, quienes pueden contraer matrimonio con el consentimiento de ambos padres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas dos obras, tanto Un viaje como Ñacatita, son obras básicamente representativas del criollismo. No son obras representativas, perdón, del costumbrismo, ya sea del anticriollismo o ya sea del criollismo. Chicos, entonces vamos a pasar a resolver algunas preguntas, unas preguntas con alternativas múltiples, ¿ya? Bueno, ahora vamos a aplicar lo aprendido, ¿ya? En la pregunta 1 nos dice, un viaje de Felipe Pardo y Aliaga es, bueno, esta obra básicamente es un artículo de costumbre. Esta obra fue publicada
en el diario El espejo de mi tierra que fundó justamente este escritor. Entonces, es un artículo de costumbre. 2. Personaje mundano y refinado en la obra ñacatita. Bueno, cuando dice personaje mundano es un personaje de mundo, ¿no? De mucha experiencia. Y refinado. En este caso es don Alejo que pretendía casarse con Juliana, ¿no? O también llamada Paquita. 3. El criollismo tiene rasgos. El criollismo. Tiene rasgos religiosos, o exóticos, psicológicos, aristocráticos o populares. Les hago recordar que el criollismo básicamente es una de las vertientes, ¿ya? Que básicamente defendía el liberalismo, la naciente república, ¿ya? Por lo tanto, tiene rasgos populares. Número 4. En el costumbrismo se enfatiza ya, la poesía satírica, la letrilla y la comedia, la tragedia y la novela, el cuento y la fábula, la poesía y la tragedia o el periodismo y la poesía. Bueno, en el costumbrismo, básicamente que es de tendencia popular, se enfatiza lo que es la poesía satírica, la letrilla y la comedia. 5. Alternativa ajena al costumbrismo. ¿Ya? Eh, generalmente ubica los hechos en Lima, sí. Manejo de términos limeños también. Presenta intención didáctica también. Se trabajó el periodismo, sí. Presencia de elementos fantásticos, no. No, esta corriente más bien fue muy realista. Ya se basó en los hechos de la realidad y las costumbres de la época. 6. El estilo de los autores costumbristas es esencialmente ah, de los autores costumbristas básicamente es esencialmente burlón, ¿no? Satírico, lo que se le conoce, ¿ya? Satírico. ¿No? Satirizaba las costumbres populares o también las costumbres aristocráticas de la época. 7. Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga es una crítica a quién o a qué. Es una crítica a la república, a la iglesia, a las costumbres liberales, a la burguesía limeña o al militarismo de la época. Bueno, esta obra, un viaje, que les hago recordar que se trata de los preparativos, ¿no? Eh, del niño Goyito para el viaje a Chile, ¿ya? Básicamente el niño Goyito se caracteriza por, bueno, pertenece a la aristocracia, es indeciso, inmaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esta obra, un viaje, lo que va a criticar es a la burguesía, ¿ya? A la burguesía limeña, ¿no? A la burguesía limeña. Ahora, 8. Comedia que critica el baile de la zamacueca, ¿ya? Ahora, la número 8 dice, comedia que critica el baile de la zamacueca, ¿ya? Esa crítica, básicamente, el zamacueco es un tipo de baile, ¿no? Un tipo de baile popular. Esa crítica la encontramos en la obra Fruto de la Educación, ¿ya? Fruto de la Educación, lo voy a resaltar. 9. Se dice que Ñacatita es una Celestina. ¿Por qué? Bueno, se le conoce a Ñacatita como Celestina porque es una falsa virtuosa, ¿no? Es una hipócrita, ¿ya? Eso es lo que se le conoce como una falsa beata. Y 10. No pertenece a Manuel Segura. Por ejemplo, a ver, Las Tres Viudas sí pertenece a Segura. El Sargento Canuto también. Ñacatita también. Ahora me queda la Pelimuertada y el Paseo de Amancáis. La que no le pertenece a Segura es el Paseo de Amancáis porque esta obra le pertenece a Felipe Pardo y Aliaga. Muy bien, chicos. Hasta aquí
la clase de hoy, también los ejercicios de aplicación, ya les voy a dejar tarea para que puedan también resolver. Por favor, investigue, ya si no encuentran alguna respuesta a las preguntas que les voy a dar, investiguen también, ¿ya? En el curso de literatura hay que leer bastante. Ya también les voy a dar algunos argumentos para que también lean. ¿Ya chicos? Hasta pronto, cuídense bastante, ya nos vemos.